de Murcia. Aprovecho para darle las gracias a Juanjo y a todos los responsables de provocar este encuentro. Pedimos disculpas por el retraso, pero el tren que nos traía de Madrid llevaba pues casi 20 minutos de retraso. Eso es lo que nos ha hecho llegar un pelín tarde y estamos un poco inquietos porque nos estabais esperando, así que de entrada disculpas. Y digo que es una gran alegría porque me da la ocasión de encontrarme con alguien a quien yo respeto y quiero muchísimo desde hace siglos, que es Carlos Boyero, una personalidad completamente insólita iba a decir del cine, pero en general de la vida española. No es nada frecuente. Yo creo que esto que está sucediendo aquí esta tarde, que un salón de actos se llene para escuchar a alguien que se supone que es crítico de cine, yo creo que solo pasa con él. Es un fenómeno muy singular de alguien que acaba de estrenar un documental alrededor de su personalidad que se titula El Crítico. Y a mí, que me gusta mucho el documental, me parece que el título no le hace en absoluto justicia, porque Carlos Boyero es un género en sí mismo, va mucho más allá de lo que se supone que es un crítico. Es alguien difícil de definir en pocas palabras, es alguien muy refractario a las etiquetas, es un libre pensador que lleva toda la vida escribiendo y hablando en general de la vida, normalmente con el pretexto de hablar de cine, de películas, pues habla de la vida y de su manera de entenderla, de su manera de mirarla, de su manera de vivir, de sus pasiones, de sus manías, de sus filias, de sus fobias. Tiene una relación muy emocional con todo, incluido el cine. Y a mí me parece que es alguien enormemente interesante, culto, muy buen conversador, con muchísima gracia y que ha llegado muy lejos en un oficio donde él, de entrada, cuando era jovencito, cuando era adolescente, tampoco es que quisiera estar. No tuvo sueños muy concretos. De hecho, su gran amigo Fernando Trueba siempre cuenta de él que cuando lo conoció, que tenían 17 años, la máxima aspiración de Carlos Boyero en esta vida es no hacer nada. Bueno, pues alguien que tenía esa aspiración ha llegado a ser un número uno absoluto, que lleva pues 40 y tantos años escribiendo y hablando de las cosas de la vida. Así que, Carlos, un placer tenerte aquí. Me has dejado acojonado con la presentación, ¿eh? Sí, muchas gracias, Luis. Debe de haber notado la gente que somos amigos. Bueno, yo he empezado advirtiéndolo para no engañar a nadie, sí. Pero es que me parece que la singularidad de Carlos es bastante objetiva. Y yo creo que si es capaz de llenar un salón de actos como este, o es capaz de que alguien como Juan Zabala y su compañero le quieran dedicar un documental, es porque efectivamente es alguien que merece muchísimo la pena. Y a mí me parece que una de las grandes virtudes de Carlos es que, como no tiene filtro, dice lo que se le pasa por la cabeza. Y eso, cuando sucede en alguien muy inteligente, es un verdadero espectáculo. Inteligente que además tenga gracia. O sea, el estar delante de alguien que sabes que lo que dice lo piensa de verdad y dice cosas al mismo tiempo tan interesantes, tan diferentes, tan poco convencionales, tan lejos del lugar común. Claro, es que eso es muy excitante desde un punto de vista intelectual, emocional y de todo tipo, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes claves de la grandeza de Carlos, y que porque yo no conozco ningún otro crítico de cine de la historia del cine que haya logrado tener ese carisma, ¿no? Y esa capacidad de crear opinión a través de las cosas que él dice y de seducir a la gente. Entonces, la charla
al margen de esta presentación, yo creo que tendría que descubrirnos las claves. Aquí me da la impresión de que todavía no habéis podido ver ese documental sobre él, El Crítico, que por cierto está bastante bien. A mí me ha gustado mucho porque descubre cosas para la gente que sea seguidora de Carlos, descubre cosas bastante inauditas. Y es un buen retrato de su vida y de su personalidad, de su manera de entender el cine, pero a mí me gustaría, Carlos, que habláramos de las claves de tu personalidad, especialmente de tu relación con el cine, de tus pasiones. Y a mí de entrada se me ocurre preguntarte en qué momento de tu vida decidiste que tu máxima aspiración iba a ser no hacer nada. Pues yo creo que desde muy pequeño. Bueno, primero quería pedirles disculpas, aunque no. Hay un libro de poemas que yo adoro, que se llama Poesías para los que no leen poesías, de Hans Magnus Esserberger, y que empieza diciendo: no leas odas, hijo mío, lee los horarios de los trenes, son más exactos. Yo estaba de acuerdo con eso, pero a partir de hoy, disculpen la media hora que han tenido que esperar. Y me decías... ¿En qué momento de tu vida? Sí. Porque normalmente alguien cuando es Sí. niño, cuando empieza a ser adolescente, tiene alguna aspiración, ¿no? Es que a ti que te gusta tanto el fútbol, es que ni siquiera querías ser futbolista. O sea, No, era el peor del colegio y no sabes mi humillación cuando echaban a pies los equipos y tal. te elegían el último. No, es que no me querían de ciabollero ni de portero, ¿no? Era como Entonces me empecé a sentir un marginado desde pequeñito, ¿no? Y lo de no querer hacer nada, pues hay un cuento de Herman Melville que se llama Bartleby, el escribiente, así, en el cual hay un personaje que a todo lo que le proponen dice preferiría no hacerlo, ¿no? Preferiría no hacerlo y no da ninguna razón y es como tan incoherente, un tío que acaba en estado vegetativo. Pues yo me he sentido un poco Bartleby toda la vida. Es que no tenía claro, sabía que me tenía que ganar la vida con algo, pero el grupo de amigos, todos, Fernando Trueba, Antonio Resines, Óscar Ladoire, Julio Sánchez Valdés, lo tenían muy claro, querían dirigir películas o interpretar o producir, pero ahí había alguien que no, pues que no tenía interés en nada. Estuve en un colegio mayor 2 años, del que nos expulsaron, ¿te acuerdas, Tonino? Es que está aquí Tonino, que fueron compañeros de colegio mayor. Y no sé, mi trabajo era jugar al póker todas las noches, y tengo hasta cuarto. ¿Hasta cuarto de póker? No, tengo aprobado hasta cuarto de carrera y no me presenté a nada, nunca. Y me dirás, ¿y ese milagro cómo se producía? Pues los amigos se presentaban por mí y si me suspendían les daba unas broncas tremendas, ¿no? Incluido toda esta gente tan... A cambio, mis padres me mandaban dinero si les enseñaba papeletas de que estaba haciendo algo, pero no hubo forma, pero conseguí tener hasta cuarto por ahí sin no iba a la facultad. Y hubo un momento que dije, tengo que ganarme la vida, ¿no? De alguna forma. Y en un principio empecé, creo que la idea fue de Fernando Trueba. Yo me pasaba las noches por ahí, veía amanecer y me dijo, pues,
¿por qué no escribes de la noche? O sea, por lo menos que te paguen las copas y que te den un sueldo, ¿no? Y así fue, empecé a escribir de la noche. Lo que pasa es que lo que hacías por placer, cuando lo tenías que hacer por obligación, resultaba un coñazo importante. Era la época en Madrid que Sí, empezó. la movida. Sí, sí, era el porno, los travestis, vamos, te Sí, estoy sí, que eran hablando. los años de la transición, Sí, claro. te estoy hablando del año 77 o por ahí. Y poco después Fernando empezó a dirigir, hizo ópera prima y él llevaba al cine en la guía del ocio y entonces cogí el cine y me puse pues a escribir de cine. Te estoy hablando esto, pues es que llevo 45 años en esta movida y he conseguido sobrevivir, lo cual con, con múltiples problemas a lo largo del tiempo. Y no precisamente por el cine, los cristos gordos me han venido por las columnas y Claro, es que cuando hablo cristos hablo de querellas, amenazas, historias, ¿no? el no tener filtro también exige pagar algún precio. Hombre, tampoco soy tan bestia así, ¿no? Oh, pero sí, he pagado un precio por ser como soy, o por intentar ser independiente. No sé si eso es bueno o malo. Lo que sí sé es que yo no podía ser de otra forma, ni quería, ¿no? Pero te quiero decir, cuando dices, joder, 45 años dan para mucho, ¿no? Y, y bueno, ahí sigo. Hay gente a la que le caigo muy mal, pero no tienen más remedio que soportarme. Debe ser tremendo eso. Pero claro, tus pasiones, la literatura, la música y el cine, que son tres de tus grandes pasiones, te acompañan desde niño prácticamente. ¿Cómo te acercaste a esos tres mundos? ¿Qué música o qué libro o qué película consideras clave en que esas pasiones se desatarán? Mm. Mis padres me llevaron al cine desde pequeñito, así, y aquello pues era muy mágico, ¿no? Era, no sé, es que el cine para mí es sobre todo ensoñación, es una especie y es una droga muy Muy fuerte, potente. muy potente que no deja resaca, además, ¿no? Pues sí es bueno, ¿no? Si la película es un horror, te puedes marear, dormir, irte, aunque yo me suelo largar así. Pero decirte de una película que me trastornara en el mejor sentido, que eso me ocurrió pues con 13 años, así. Y fueron dos películas seguidas. Una es El apartamento y la otra es El buscavidas, ¿no? Eh, el buscavidas, yo tenía una edad que no conocía la tragedia de la que habla El buscavidas, ¿no? Es una película sobre el artista, aunque sea un jugador de billar, sobre la autodestrucción, sobre la necesidad no solo de tener talento, sino de tener carácter. Habla del alcohol, habla del suicidio, te quiero decir, y yo me enamoré de esta película, de alguna forma preveía que a lo largo de la vida me iban. Y El apartamento es la historia, yo creo, más hermosa que me han contado nunca en el cine. Como un trepador, una rata, se convierte en un príncipe por el amor, ¿no? Y contado eso por Billy Wilder, ¿no? Que es, eh, es imposible hablar de tantas cosas y con tanta complejidad y con tanta inteligencia como. Y después de eso te puedo decir que he visto más de 100 veces, y
me dirás, eres un enfermo, ¿no? El apartamento y el buscavidas, ¿no? Y aunque me las sepa de memoria, me siguen provocando sensaciones. Y respecto al cine, el cine ha ejercido de todo, ha ejercido de sueño, de droga, pero también de refugio, un refugio impagable. Si las cosas van bien, si tienes una pareja, no conozco mejor sensación que ver una película maravillosa juntos. Pero si la soledad arrefia y todo está en contra y tal, el refugio de los cines era maravilloso. Y yo añoro pues esos cines de programa doble que entrabas a las 4 de la tarde y repetías, podías ver hasta 3 veces, ¿no? Pero te quiero decir, cuando estabas allí dentro del mundo exterior no era amenazante ni era todo muy pleno y muy bonito. Y luego leer, sí, leí de una forma enfermiza y muy gozosa al mismo tiempo desde pequeño. Así. Yo recuerdo con auténtico amor una colección que se llamaba la colección Historias, que era de Bruguera, y que una página era texto y la otra era un cómic. Sí, sí. Y que adaptaba, que estaban los grandes clásicos, estaba Herman Melville, Stevenson, Verne, Verne, Salgari. y bueno, era fantástico flotar entre libros, ¿no? Y la música sí, pues, ha sido fundamental en mi vida, pero vamos, ahora que soy un anciano decrépito, sigo escuchando a los que me han hecho feliz toda la vida. ¿Sí? Ya sé que ahora hay uno que se llama Tangana y una chica que se llama Rosalía o algo así. He intentado, pero no, yo sigo y seguiré toda mi vida con Van Morrison, con Dylan, con Tom Waits, con Leonard Cohen, con Miles Davis, con John Coltrane, o sea, y ya no quiero descubrir con Vinicius de Moraes, y no tengo cuerpo ni ganas para descubrir lo maravilloso que es eso del reggaetón, ¿no? Y eso, digo, pues que cada uno se divierta como quiera, y que igual es un problema mío, te quiero decir, mis padres cuando lo de los Beatles, cuando aparecieron, aquello les parecía, ¿no? Y los Beatles son los Mozart del siglo XX, ¿no? Pero no, sigo escuchando la música de toda mi vida, sí. Y no me cansa, me sigue dando vida. Pero supongo que pues, lo que escucha la gente joven ahora, pues que debe de enganchar y debe de ser hipnótico, pero mi capacidad de comprensión es que no me dice nada, ¿no? Entonces el problema no debe ser de esa música, sino de mí, ¿no? Hombre, yo creo que lo que sucede y nos sucede a la mayoría de la gente es que cuando somos adolescentes, esos años de la adolescencia, primera juventud, hasta los 20 y pocos años, donde nos estamos formando, donde estamos configurando una personalidad, los impactos que recibimos del cine, de la literatura, de la música, o sea, la fuerza con que arremeten contra nosotros, eso es incomparable ya con el resto de la vida. Es decir, yo también me confieso que soy rehén de las películas, de los libros y de las canciones o de los músicos que me impactaron en esa época. Y esa emoción que sientes en esos años es incomparable con casi cualquier otra. Carlos me venía hablando estos días de una película que yo adoro, que para mí es... Yo adoro El apartamento también, ¿eh? Yo la he visto también 70 veces, incluso escribí un libro sobre ella. Pero hay una película española de Fernando Fernán Gómez que se llama El extraño viaje y que yo la vi con 14 años
y me cambió la vida, me abrió la cabeza, o sea, me pareció, me trastornó, que es la palabra que has utilizado. Y claro, yo la vi con 14 años. Ahora la vuelvo a ver y la veo con muchísimo cariño. Yo entiendo que esa película en aquel momento me impactara de esa manera, pero claro, si alguien me dice, pues no me parece tan buena, pues vale, ¿no? A ti no te parecerá buena, pero para mí, en un momento clave de mi vida, Te vas a acordar me siempre enamoré de esa película. sí. Me enamoré de esa película y me enamoré del apartamento también, ¿no? Me enamoré de Encadenados, de Hitchcock o de Retorno al pasado, o sea, que son películas... No está mal. No es pero que yo creo que eso nos pasa, que las cosas que nos impactan en nuestros años de formación se quedan con nosotros para siempre, las mitificamos y es bonito mitificarlas y no se puede comparar con ninguna otra emoción. Yo hace Por supuesto, que no sí, sé... con los primeros amores, Luis. Hombre, por supuesto, claro, que estamos hablando... Es que esto, Sí, sí, pero tiene que ver con eso, con los sí, primeros no, no, impactos que recibes, que pueden ser sentimentales, emocionales, sí, culturales, y eso se queda contigo para toda la vida. En tu memoria ocupa un lugar privilegiado, pase lo que pase. Y a lo mejor una de las y grandes... qué suerte haber Claro, podido disfrutar de eso, ¿no? pero a veces te De llevas todo. algún sofoco porque vuelves a ver una película que en tu juventud te impactó enormemente y la ves ahora y dices, pero ¿cómo es posible que a mí esta película me gustara tanto cuando la vi? Claro, la película sigue siendo la misma. Pero nosotros hemos cambiado. Nosotros y la O el época paso del hemos tiempo cambiado y se han acumulado en nuestra cabeza muchas otras películas después de aquella, ¿no? Pero quería sacar este tema porque es verdad que yo reconozco, y ahora veo grandes películas y leo grandes libros y escucho grandes canciones, y a mí Rosalía, por ejemplo, me parece que tiene un talento descomunal. Sí, Pero, lo sin que te digo es embargo, que yo no, no, no sin sé. embargo, sí, sí, No, no, que debe ser magnífica esa chica. sí, yo creo que tiene mucho talento, es una artista Sí, muy completa y pues muy es como vanguardista. que me voy, que te vas, que se fue, que no sé qué. Y debe, sí, no, no, que debe de tener magia, ¿no? Sí. Pero yo qué sé, pues No, te quería preguntar, yo, yo precisamente, solo quiero si en los escuchar a últimos, Leonard Cohen. sí, Así. pero si en los últimos 20 años, por Sí. ejemplo, en este siglo XXI, 22 años, si has hecho algún descubrimiento a la altura de los que nos has contado, algún descubrimiento en algo, no solo en cine, sino en música, en una serie de televisión, No, en literatura. bueno, te diría, ocurrió algo a principios de este siglo formidable, así, para mí. Y fueron las series de la De productora HBO. HBO y tal. Yo de repente ahí me encontré con que el cine en su expresión más potente estaba y que podías, además duraba infinitas horas, porque los capítulos eran 12 capítulos por serie y muchas temporadas. Entonces sí, el descubrimiento para mí de Los Soprano, de The Wire, eh, Boardwalk Empire, Deadwood, eh, incluso Juego de Tronos. Con Juego de Tronos tengo mis problemas según la... Pero lo de HBO, las series de televisión, o sea, con una calidad y una potencia expresiva y un... Eso digamos que es lo... Esto se ha acabado. Te quiero decir, sigue habiendo series fantásticas como The Crown, ¿no? Pero te quiero decir, está masificado completamente. Debe haber como todas, a mí me resultan casi todas previsibles, clónicas. Estoy harto de narcos brasileños, mexicanos, narcos por cualquier lado, ¿no? Y asesinos en serie y tal. Y pueblos misteriosos en los que se pierde una señora en el bosque y necesitan 58 capítulos para seguir. A mí me... Pero lo que fue toda esta época, a mí me parece un descubrimiento, vamos, formidable, ¿no? Y luego en la vida, pues no, no,
no hay descubrimientos desde hace mucho tiempo y es lamentable así, porque yo hago vida de eremita desde hace bastantes años, o sea, mi contacto con el mundo es escasísimo y, y me dirás, ¿qué haces? Pues veo las películas de toda mi vida, leo y, y sigo escuchando la música que amo, ¿no? Y también me he especializado en los misterios que puede tener el estar durante 5 horas mirando el techo o la pared. Así que es un ejercicio fascinante. Cuenta también. lo que haces en la Gran Vía de Madrid, que eso tiene mucha gracia. Ah, no, eso es muy... Qué malo eres. No, tengo una manía, como me paso la vida por los bancos, así como los... pero que somos muy pocos, y contando a las personas que pasan a mi lado y que van pendientes de un teléfono que te... Y flipo. Una vez conté las 20 personas que pasaban, 19 iban conectadas a algo. Que además te atropellan y no te piden eso tan antiguo de pedir excusas, pedir perdón. No, no, es como... Y digo, pues no sé qué droga contendrán esos teléfonos o gente que habla sola por la calle, que en mi época eran los zumbaos y ahora te... No, y es que llevan... que, que llevan auriculares así muy... No sé, cosas muy raras. Pero... No, entonces soy un paseante y me entretengo, me distraigo, fíjate lo anormal que soy. Y te diría que hicieras la prueba. Vete a la Gran Vía de Madrid o cualquier calle concurrida, eso lo hago mucho, y ponte a mirar para arriba. A los 5 minutos notarás que hay 7 personas a tu lado, todos mirando. Y arriba, por supuesto, no hay nada. Y me dirás, joder, qué forma de divertirte, Carlos. O también estoy mucho en los semáforos y en los pasos de cebra, los que se los saltan, ¿no? Y ahí monto unos cirios. O me acerco mucho a las obras que se están haciendo, que siempre somos los mismos, o sea, gente de la tercera edad, y siempre hay alguien que sabe cómo hay que hacer eso, a la izquierda, a la derecha, esto te quiero decir. Pero todavía, pues eso me siento en los bancos y veo los árboles o veo pasar a la gente y veo el ejército, porque son ejércitos de... ¿Te acuerdas de los ladrones de tumba, los ultracuerpos, no? Sí, claro. Pues eso, que nadie mira a nadie, otros que vienen con patinetes, a esos los aborrezco, a toda hostia por la calle atropellando ancianas, ¿no? Y como los reyes del mundo, ¿no? Con un gesto arrogante y dice, ojo, es que somos fantásticos, ¿no? Y no sé, el mundo me resulta muy raro, por eso, o muy... Y luego no tengo internet, lo cual te limita ya hasta extremos eso de los WhatsApps Oye, enséñanos el móvil y que utilizas. así es un Alcatel. Enséñalo así. Es del siglo XVI, yo creo. Así. Antes tenía un Nokia, que era mucho más moderno, y después de esto, cuando ya no me den, pues ya ahí mi desconexión con el mundo será absoluta. Pero esto me sirve para, pues marco un número y llamo y alguien se pone, que la gente ahora ya no habla tampoco, solo Sí. son mensajes, ¿no? O te llaman y dices, pues dígame y tal. Pero es muy complicado, ¿eh? Vivir sin eso, sin... Pero tu indiferencia hacia las nuevas tecnologías también es desde niño. Sí, mi inutilidad es pavorosa desde niño. Y hay una persona en esta sala con la que viví varios años que podría confirmarlo. No sé conducir, no sé freír un huevo, no tengo ordenador cuando mi trabajo es escribir, ¿no? Pero sobrevivo, tío, sin Milagro, todo es eso. un Sí, milagro.
utilizo una cosa, una es del siglo XVIII, creo que se llama libreta, y otra del siglo XIX, que se llama bolígrafo. Así. Y ahí escribo y dicto. Me llaman las secretarias, todavía tengo ese privilegio, y dicto por teléfono. Ajá. Pero imagínate si tienes que meter en un artículo 7 nombres chinos, lo complicado que es. A de América, B de Barcelona, C, porque si no puede salir cualquier disparate. Pero Ahora entiendo tus prejuicios hacia el cine oriental. si sí, me pongo muy malito con él. Los críticos dicen que es maravilloso y que tienen orgasmos continuamente con el cine oriental. Yo hay películas orientales, no soy estúpido, que me parecen magníficas. ¿No? Y antes hablábamos de Farhadi, por ejemplo. Farhadi, Nader y Simin, una separación, Sí. es una obra maestra. Pero por sistema, o sea, que se ponga de moda el cine o que pretendan ponerlo de moda, que es que no lo conseguirán jamás porque los espectadores pueden quemar las salas si han pagado una entrada, ¿no? Todo este cine que yo he visto en los festivales durante 36 años que llevaba, puede ser terrorífico, o sea, pero de repente es la moda, pues eso, el cine coreano, el cine vietnamita, el cine tailandés, y todos en el altar consumiendo, que es que yo aparte es que no estoy preparado culturalmente para sentirme en esos mundos. Sí me ocurre con el gran cine americano, y soy español, o con el gran cine, pero no, a mí me agota mucho el cine oriental en general, y esto dura como 3 o 4 años y tal, ¿no? Y la gente pues hace unas masturbaciones mentales envidiables, que digo, lo complicado que debe ser escribir de esto para no contar nada y para que no se entienda nada, o sea, ni en el texto, en los textos, ni... Yo creo que a mí por lo menos he logrado que me entendieran toda la vida. En eso que dices que no tengo filtro, que puede ser. Pero vamos, he tratado primero de que me entienda el lector, y hay otra cosa que valoro más que nada en la escritura sobre cualquier cosa, que es el estilo, ¿no? Sí, tú has creado un estilo. Y sí, para bien o para mal, yo creo que... Hombre, y hay una cosa muy importante, es la honestidad que transmiten tus escritos y tus opiniones. Pero no tiene mérito, es que no Sí, sí, podría hacerlo otra, es que ni sé cómo, ni valgo para eso, ni... pero por ejemplo, esa honestidad se revela sobre todo porque tú conoces a mucha gente del mundo del cine español, por ejemplo, ¿no? Y yo te he visto criticar duramente a películas de gente que aprecias mucho. Y Pues eso, es muy jodido, Luis, es lo más duro que me puede ocurrir. Hacer una película lleva tiempo, supone esfuerzo, incertidumbres, dinero, y cuando eso lo hacen gente que son tus amigos, que les quieres y conoces todo el proceso y lo que significa para ellos, y lo ves y no te gusta, y lo tienes que contar a los demás, aparte el daño que puedes hacer, pues ese es un momento tenebroso que no deseo a nadie, o sea, que no te guste lo que hacen las personas que quieres. Y cuando te encanta es maravilloso, ahí te puedes desmadrar absolutamente y dices, qué bien. Pero no he podido ser condescendiente, ni hipócrita, pero no tiene mérito. Es que, como decían en Roger Rabbit, aquel dibujo, ¿qué culpa tengo yo de que me hayan dibujado así? ¿Te acuerdas? sí. ¿No? Pues eso. Entre tus pasiones cinéfilas hay películas de grandes directores españoles como Buñuel y Berlanga, por ejemplo, o Fernando Fernán Gómez, Mm. que son Si es que era, un trío. joder, maravilloso, sí, maravilloso, sí.
Berlanga concretamente tiene para mí las dos películas más geniales del cine español. O sea, Plácido y El Verdugo las puedes ver 100 veces y siguen. O sea, nadie retrató España como ese tío, ¿no? Y bueno, hay otros. Las que rodó Buñuel en España, Viridiana y Tristana, son increíbles, ¿no? Cuenta, por cierto, lo que te pasó con Buñuel durante el rodaje de Tristana en Toledo, que es muy gracioso eso. Pues sí, yo había visto algunas películas de Buñuel, poquitas, y era un crío así. Y pues en esa edad que mitificas que el asombro y la admiración y el... Y vi a un señor con una gorra, fumando tabaco liado, con una chaqueta de pana, unos ojos muy inteligentes, pero como aspecto rústico. Me lo encontré en Zocodover, que es una plaza de Toledo, mis padres vivían allí, y fue como yo que no tengo creencias religiosas ni ideológicas, pero fue como ver a Dios decir, es él, es Buñuel, ¿no? Y fui siguiéndole por Toledo y vi que se subía a un campanario, como derruido, y entonces en un acto de coraje, él estaba de espaldas, me puse a hablarle, ¿no? Y durante 10 minutos estaba hablando con un señor que no se daba la vuelta, ¿no? Y dije, joder, como es un genio, me va a mandar a la mierda, ¿no? Y tal. Y entonces vino el guionista, que tú lo conociste, Julio Julio Alejandro, Alejandro, sí. y me dijo, chaval, no, por favor, no pienses que no te contesta, dices que está completamente sordo y no te ha oído nada, ¿no? Y entonces Buñuel se dio la vuelta y con un crío de 15, 16 años estuvo hablando conmigo como media hora. No me preguntes lo que le contaba porque era tal mi estado de nervios, pero yo veneraba a Buñuel y en aquel momento había visto Los Olvidados, Nazarín, no sé si Viridiana, porque Viridiana estuvo prohibida. Yo creo que la vi Viridiana, al llegar a Madrid, así, y Viridiana y Tristana son, o sea, sublimes, ¿no? Y te podría citar más, pero vamos, me has citado a Berlanga y a Buñuel. ya, Fernán Gómez. Y Fernán Gómez era prodigioso. Tú y David Trueba hicisteis un documental sobre Fernán Gómez que se llama La silla de Fernando, que me parece que cuando estoy muy deprimido, muy triste, me pongo esa conversación con Fernán Gómez y digo, joder, o sea, ese tío representaba la lucidez extrema, el humor, la inteligencia, era un personaje prodigioso. Y digo, ¿cómo te envidio, Luis, que fuerais íntimos amigos, que te tiraras años y años con él? A nosotros nos presentaron en un aeropuerto, así y fíjate, es de las pocas personas que lamento enormemente, o sea, no haber sido amigo suyo o Sí, haber sí. tenido el enorme gozo de estar cerca de este tío que lo hacía todo bien, hablaba mejor que nadie, dirigía cine, interpretaba, Escribía. escribía, o sea, y dices, qué lujo, ¿no? Ser Fernán Gómez, yo lo admiro y le quiero, y ya te digo, La silla de Fernando Bueno, que te es... agradezco mucho el piropo, pero la verdad es que el mérito era sobre todo de Fernando Fernán Gómez y de que nosotros estuviéramos ahí grabando y inmortalizando un arte que él tenía en mayor medida que ninguna otra persona que yo haya conocido, que era el arte de la conversación. O sea, era el tipo Sí. más deslumbrante, incorrecto, divertido. En fin, era completamente maravilloso. Y claro, pensamos, Era un esto espíritu libre, además. totalmente también, Lo fue siempre, un ¿no? libre pensador En también. cualquier época y contra Sí, sí, todos los... sí, sí. Y dices, joder, qué lujo. Y dotado de una ironía, de una capacidad para reírse De de una sí gracia, sí, mismo y sí. del mundo, una gracia especial. Era, me parece fantástico, ya te digo. Te envidio
todos los años que pasaste con Fernán Sí, Gómez. sí, fue una gran suerte. Oye, lo que no hemos hablado, que también los cinéfilos yo creo que nos distinguimos por eso, es por la capacidad de enamorarnos viendo películas, no solo de las películas, sino de las actrices de las películas. Sí, claro, eso es fundamental. O ¿Tus, sea, tus primeros amores en el cine, recuerdas cuáles fueron? te diría que me gustaba mucho Marisol, aquella criatura tan atractiva y tan... ¿Tú te acuerdas de ella? Hombre, Tú eres más ¿cómo, joven, pero cómo olvidarla? Sí, sí. Marisol era la bomba, o sea, y luego fue alucinante, o sea, como la tía se aparta de todo y forma un muro ahí para el resto de su Total. vida, ¿no? Pero era muy... Y enamorarme, pues cómo no. Me enamoré ya adolescente de Shirley MacLaine en En el el apartamento, apartamento. claro. O sea, yo estaba... Hay una frase en el apartamento que es increíble, bueno, hay tantas, pero es cuando Jack Lemmon le dice, yo era Robinson Crusoe hasta que descubrí sus huellas en la arena. ¿Te acuerdas de...? ¿no? Y dices, ¿cómo era Shirley MacLaine? ¿No? Esa señora que dice, pero ¿por qué tengo que enamorarme siempre de canallas? ¿No? Y le dice, ¿por qué no puedo enamorarme de un hombre como usted? Que es de las cosas más crueles. Pero el apartamento, ese final con la amo señorita Kubelik y siga usted jugando. Calla y juega, Hay sí. que ser Billy Wilder para, joder, o sea, no engañar al espectador, ser tan lúcido, tan brillante, tan compasivo, tan... Pero Shirley MacLaine sí Tu primer fue amor. uno de mis primeros amores. Y luego en las épocas de adolescencia, pues recuerdo con enorme placer a señoras tórridas, no, tal vez no excesivamente espirituales, pero Audrey Hepburn Catherine Hepburn, las dos Hepburn, me parece que eran dos actrices y dos señoras, o sea, como increíbles, ¿no? Pero claro que vas al cine a enamorarte de... Sí, o sea, lo de los actores y las actrices, dices que voy a ir a ver un experimento narrativo y... No, el cine son pues gente que te pone mucho, que la adoras, que estableces una comunicación con ellos. Igual luego son unos imbéciles, vamos, la vida me ha demostrado que hay mucho idiota detrás pero el ángel que tienen delante cuando los filman, lo que te transmiten, es maravilloso, o sea, y dices, pues claro, en la vida te enamoras de gente real y yo noto ese enamoramiento cuando lo comparo, es comparable a lo que te hacen sentir determinadas actrices y Además, las actores. chicas de las películas tienen una ventaja y es que nunca te dicen que no. Ah, también. Sí. Y a mí No hay- me pasó, yo tuve dos grandes enamoramientos de niño, uno que fue crucial porque fue la película que me hizo empezar a interesarme por el cine y por el cine español concretamente porque era una película española de Manolo Summers, del Rosa al Amarillo, que me enamoré de Cristina Galvó cuando yo tenía 8 años. Joder, era preciosa. Así. Pero, o No, sea, no, tenías gusto, tío. me acuerdo Sí, de esa noche, yo la vi en la tele con mi padre sí. y me acuerdo de esa noche de no poder conciliar el sueño, o sea, víctima de una Pensando fiebre, en Cristo. pero, o sea, llegué a fantasear con la idea de fugarme de casa e ir a buscarla a Madrid Sí. y proponerle matrimonio, pero... ¿Se lo has contado a ella Sí, alguna sí, vez? le escribí una vez, ¿Ah, no, no sí? la he conocido, sí, esa es una historia. Y luego cuando vi Encadenados, me quedé completamente loco de amor por Por Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, pero hasta el punto, y eso me lo recordaba mi padre siempre, que le escribí con 12 años una carta proponiéndole matrimonio A Ingrid Bergman. a Ingrid Bergman. Y puse en Y el sobre Ingrid Bergman Hollywood. Y la eché al buzón y por lo que sea no me respondió. así. Pero Qué adoré historia, siempre. eso no me lo habías contado, Luis.
Sí, sí. Yo en Pero Encadena... ese tipo de cosas el cine las provoca en mayor No, medida no, que total. ningún otro arte. Es que como eran esos dos en Encadenados, yo que soy, y a estas alturas ya no heterosexual, pero cómo no enamorarse del mejor actor para mí que ha existido. Sí, estoy totalmente de Ese acuerdo. tío llamado Cary Grant, o sea, la elegancia, la gracia, el estilo, El ritmo que dices, tenía joder, de o comedia sea, era claro, genial. claro, claro, claro. Sí, yo de Cary Grant sigo enamorado, ¿eh? Y lo que más me gusta en el mundo son las mujeres. Pero con Cary Grant, o sea, dices, joder, cómo era, ¿no? Y además, ¿Sabes la historia de él? Que dice, ¿a quién no le gusta Cary Grant? A mí me encantaría ser Cary Grant, ¿no? Que es- sí, 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 es buenísimo eso. a mí me encantaría ser como Cary Grant, ¿no? Y Es que además dices, Cary Grant tuvo muchas épocas y era bueno en todas, porque era todas. muy bueno de joven en las películas de Cukor con Katharine Hepburn, Historias de Filadelfia, y luego hasta con La muerte en los talones o Charada, que ese Cary Grant ya maduro es extraordinario también. Maravilloso, sí. Sí. Carlos, también tu honestidad se refleja en algo y es que a veces no te cae a lo mejor muy simpático alguien, un actor, un director. Qué raros, me quedan todos muy bien. ¿Me vas a hablar de Almodóvar tal vez? No, no. Sin embargo, es una cosa que también me parece muy admirable en ti, que ves las películas de esa gente que a lo mejor no te cae bien por motivos personales, sin prejuicios. Y si te gusta, las pones de maravilla. Has nombrado el caso de Almodóvar, que es un caso que toda España conoce, pero es verdad que cuando una película de Almodóvar, desde qué he hecho yo para merecer esto hasta Volver, por decir dos No, casos clarísimos, las hay has alguna puesto de más que me maravilla. gusta. O ¿No? Átame me gusta. Átame o Mujeres al borde de un ataque de nervios. Todo Me sobre mi madre parecen... también recuerdo que la pusiste bastante bien. Esa me parece repugnante. Ah, pues entonces no. No, no, pero ¿cómo te vas a creer? No te he contado nunca mi teoría sobre... Hay dos películas en la historia del cine. Una se titula El tercer hombre, Sí, en la que están hablando de un personaje inquietante, diabólico, sí, sí. oscuro, diabólico, que comercia con penicilina en la Viena de la posguerra, En la escena de la Noria, sí, y que deja paralíticos a niños por el dinero, ¿no? Y de repente hay una mujer que es Salida Bali y un tipo, Joseph Cotten, una novia suya y su amigo de toda la vida, que siguen fascinados con el personaje, que se llama Harry Lime, ¿no? Harry Lime no le ves nunca, pero está flotando y diciendo, ¿qué tiene este monstruo para gente tan inteligente y tan entregada poder que la seducción permanezca? Y vale, faltando 15 minutos para terminar la película, hay un individuo entre la claridad y las sombras que sale y ves que ese tipo es un tal Orson Welles, ¿no? Y, y dices, lo entiendo. Y el discurso de la Noria, que es terrorífico, ¿no? Que es un cínico integral, pero es Welles, con la grandeza que tenía Welles y la complejidad que podía dar. Y, eh, y dices, vale, pues me creo que el monstruo Harry Lime pueda tener esa capacidad de seducción. Y... Otra, se llama Apocalypse Now. Ahí, durante 3 horas, hay un individuo que va a la caza de Kurz, ese militar que se perdió en el corazón de las tinieblas, ¿no? Ese personaje es monstruoso. Mata, está en Laos, en la frontera, no respeta leyes. Y están hablando de Kurz durante 2 horas y media y no ves a Kurz. Pero de repente aparece un tipo también entre las sombras con la cabeza afeitada que dice el horror que es como su única justificación moral. Y ese tío se llama Marlon Brando, ¿no? Y dices, joder, Kurz, entiendo, o sea, vale, Almodóvar, en todo sobre mi madre.
Hay una señora muy desgraciada que tuvo un hijo que es su única pasión y que vive para él. Resulta que el padre del niño se ha vuelto, vamos, se ha transformado en un travesti. El chaval muere, ¿no? Y el travesti no solo a esta mujer bueno, persiste en ella la huella de ese amor, sino que el travesti deja embarazada a una monja y le pega el SIDA, que es tu gran amiga Penélope, que está magnífica ella, pero... Y joder, o sea, va haciendo unas cosas que dices, pero es el diablo, pero el diablo debe ser apasionante, como en El tercer hombre o en Apocalipsis, ¿no? Y hostias, no se le ocurre otra cosa que sacar en los planos finales a Tony Cantó con un par de tetas, vestido de Armani y todo el... Y dice, venga ya, hombre, que este va a ser el que le pega el SIDA a las monjas y el que la otra le da la foto de su hijo y todo Dios... Que no, tío, que no. O sea, que te podrá gustar mucho el tal Tony Cantó, ese que me parece... Y, ¿no? Pero no puedes concluir, o sea, volcarte con un personaje y... no, en general el cine de Almodóvar, te he citado varias películas que me parece que están muy bien, muy bien. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Me Es parece magnífica, sí. magnífica. Y cómo dirige a la gente, cómo está Penélope en Volver, o Carmen Maura en ¿Qué he hecho yo? O Victoria en Nátame, Victoria y Antonio Oye, Banderas. Nátame y Banderas y tal. Y evidentemente es un señor que tiene cierto talento, pero no es el talento que más me gusta a mí. A cambio hay otras 25, porque debe hacer, además es muy prolífico, ¿no? Y que me parecen insufribles y que es que no, que me parecen pura impostura y no me las creo y dices, pues bueno, pues así llevamos toda la vida, ¿no? Cuando me han gustado ese buen hombre que está por encima ya del bien y del mal, pues feliz, ¿no? Que por fin me gustara. Y cuando no me gustan, pues se dedica a llamar a los directores de los periódicos en los que trabajo y pedir mi cabeza y sacarme durante un mes en su blog contando. Y dices, tío, pero si eres el más famoso, el más millonario, el más... ¿qué más quieres? ¿Pero qué te importa lo que pueda contar yo? No, pues es como una obsesión. O sea que no sé cómo vamos a acabar. Pues, lo único que me gustaría es que me gustara alguna película suya. O sea, cuando voy al cine yo me olvido de la personalidad del autor. Lo único que busco es que me conmuevan, que me emocionen, que me hagan pasar miedo, que me enamoren, que yo no disfruto pasándomelo fatal en el cine o aburriéndome o diciendo, y están... No, yo voy a disfrutar y luego me da igual quién lo haya hecho, ¿no? Aunque me encantaría que mis amigos lo hicieran siempre bien así. Hemos hablado alguna vez de una serie que nos gusta mucho, especialmente española, que es Antidisturbios, de un director en el que detectas tu verdadero talento. Joder, claro. Sorogoyen, sí. No, tenía problemas. Está claro que es un tipo con un talento visual y que no es normal. Eso lo notas no es normal para bien, te quiero decir. Pero a mí la primera película suya que me gusta de verdad es... Estocolmo, eh, El Reino. Estocolmo, El Reino. El El Reino me Reino. parece que... Y de repente Antidisturbios es la mejor serie para mí que se ha rodado en España junto a Patria. Patria a mí me gusta mucho. Y La Peste me gustó también. Y otro gran director, Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez, sí, para mí es de los tíos que más me interesan. Te diría probablemente el director actual que sí. Y Antidisturbios
es difícil rodar algo con tanta complejidad, tan penetrante, tan inquietante, tan angustiosa. O sea, me parece modélica esa serie. Ha sido pues de lo mejor que yo he visto en años. Y con una actriz excepcional, que es Vicky Sí, Vicky Luengo. Luengo, sí, fantástica. Es que dirige muy bien actores así. Y yo creo que es un tío con un talento especial, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustaría mucho que participara el público, que hiciera preguntas a Carlos. Tenemos un rato. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿sí? Nos da mucho gusto de verle aquí en Murcia. Llevábamos toda la vida escuchándole en la ventana, leyéndole las columnas, los artículos tan buenos. Y bueno, si usted fantaseaba algún día con encontrarse con Buñuel o Fernán Gómez y poder hablar con él, yo vivía en la calle Santa Engracia y fantaseaba con encontrarme con usted y poder tomarme un café con usted. Pues ya sabe, que si veo a un loco cerca de los semáforos o dándole la bronca a los de los patinetes, eso, ya sabe que soy yo sentado en los bancos, como los enamorados de los bancos públicos de los que hablaba Brassens, pero yo no enamorado y solo. Encantado de verle y tomar un café con usted. Y ya me tiene controlado, ¿sabes? La zona. Sí. Sí, sí. Muchas gracias. Si Bueno, es que luego en la distancia cercana gano. De lejos hay gente que me dice que me tiene mucho miedo y tal, pero soy un cordero, así, con piel de lobo para protegerme. Me lo imagino. sabemos, los que le conocemos sabemos que es usted un sentimental y, en fin. Sí. La pregunta era, bueno, ya he dado algún apunte durante la charla y creo que alguna vez ha hablado sobre ello, porque creo que se lo preguntan mucho, pero yo quiero saberlo de primera mano. ¿Por qué usted no se ha animado nunca a escribir una novela? Con la cultura que usted tiene, lo bien que escribe y lo que conoce el mundo del cine, el mundo de la novela negra, etcétera. Pues Muchas gracias. le aseguro que a lo largo de la vida múltiples editoriales me han pedido cualquier tipo de libros, que ya no me dicen, o sea... Y mi respuesta ha sido la de Barthelby. Preferiría no hacerlo. Solo consentí que saliera uno, pero a condición de que yo no tuviera nada que ver con él, que me dieran ejemplares o en el que se recogían. Yo estuve durante 18 años, o por ahí, entre El Mundo y El País, haciendo un chat, esa cosa de los chats de Internet. Y me dirá cómo lo hacía. Pues había 3 personas trabajando para... Una recogía preguntas, otra seleccionaba las preguntas, otra me preguntaba, le contestaba y lo escribía en el ordenador, ¿no? Y entonces era un chat que tuvo un seguimiento tremendo, era muy heavy, era muy salvaje. Yo ahí me encontraba en mi salsa. Digamos que ahora me autocensuro de vez en cuando, pero en el chat aquel era... Sí. Y entonces era recopilar, en el chat se hablaba, no era de cine, se hablaba de todo. Cine, sexo, drogas, alcohol, libros, bueno. Y entonces sacaron ese libro que se llama Alerta Roja, bollero.es. Y digo, pero qué gracioso que me tirara 18 años, un tío que no, sin ordenador, sin nada, que yo me tirara 18 años todos los jueves de 1 a 2 de la tarde, dándome marcha a la gente y dándoles marcha, o sea... Porque además, para sí, terminar... pero no, por lo demás ya le digo que la proposición de las editoriales es continua y siguen flipando con un tío que les dice que no, que no, que muchas gracias, pero que preferiría no hacerlo. Y ahí volvemos a... Ya que comenta lo del chat, para terminar, yo recuerdo aquel chat y
se notaba que algunas tardes... ¿Lo seguía usted? Sí, nunca pregunté, pero sí lo leía. Tenía bastante miedito de lo que podía ocurrir. Sí. Bueno, pero en general era muy amable, pero se notaba que había tardes que usted no estaba de humor. Y me llamaba la atención que esas tardes se prolongaba la entrevista, o sea, se prolongaba lo que... Sí, he sido muy transparente también sobre eso. Hay gente que me dice que conocen, que han seguido el estado de mi vida a través de lo que escribo, ¿no? Y que saben pues cuando estaba feliz y cuando estaba a punto de cortarme las venas y cuando estaba pletórico y cuando estaba tirado, porque en mi vida han ocurrido muchas cosas, ¿no? Algunas no necesariamente ejemplares ni buenas, ¿no? Pero le quiero decir que lo que pasa es que allí el contacto con la gente era inmediato y ahí descubrí el poderío ese de Internet, porque una vez se me ocurrió cuando hicieron papa un señor que se llamaba Benedicto, no soy muy versado sobre la historia de la Iglesia, pero Benedicto XVI o eso, sí. El día que lo hicieron papa me preguntaron mi impresión sobre el personaje y dije, mi impresión sobre él, mirándole la cara y tal, o viendo su apariencia, dije, solo su apariencia, o sea, que será un ser excepcional, pero dije, me parece un cruce entre un pederasta y Aníbal Lecter. Y ahí descubrí lo que era Internet, o sea, en un minuto se paralizó, claro, borraron todo aquello y el director del periódico, o sea, diciendo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y dije, yo solo hablaba de su apariencia y tal, ¿no? Pero la conferencia episcopal llamando el Cristo y dije, esto de Internet, o sea, eso de las redes, ¿no? Que se multiplica todo pero fueron 18 años divertidos, así con... Y luego, pues eso, mis estados de ánimo lo reflejaba, pues, imagínese, ¿no? Pero yo creo que la gente se lo pasaba muy bien, teniendo en cuenta los miles y miles de preguntas que me hacían. Y muy buenas recomendaciones que obteníamos. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Muchísimas gracias, la verdad. Yo no puedo pasar un viernes sin leer lo que usted escribe para luego siempre... Comprobar. Sí, sí, total. Y decir, si esa le gusta mucho a Bollero, no voy a verla y si la pone a parir, estoy a las 4 de la tarde. No, es una broma. No, me encanta, y me encanta hoy cuando ha dicho lo de Darín, ¿no? Porque estoy completamente de acuerdo. Creo que tendría que tener... Ese señor es impresionante lo que hace, o sea, es brutal. Pero quiero darle las gracias por una película que en su día me perdí, pero que como usted siempre hablaba de ella, al final conseguí verla en la Filmoteca no hace mucho, que es Comanchería. Ah, formidable. Y mi madre, que le sigue siempre ahí en la ventana, ella siempre decía, ¿ha dicho Carlos? Porque además lo trata como si fuera usted su amigo. Me encanta. Sí, o sea, le encanta. ¿Y cuántos se quieren? ¿Y qué amigos son? Siempre ella hace todos los comentarios. Qué bien, qué bien. Es pues maravillosa. salude a su madre de mi parte y dígale que Comanchería en efecto es inmensa. Y está cuando la uno de vi... mis actores favoritos, otro que no, que es Jeff Bridges. Que dices, qué pedazo tío, qué pedazo actor, ¿no? Fantástica, fantástica. Y la otra cosa que le quería decir, que también me gustó mucho, cuando, creo, si no me equivoco, que rectificó en el segundo visionado de La Grande Bellezza. Sí, eso fue un horror. O sea, vi una película en Kansas y 3 filipinas y tal, y tener la cabeza como un sonajero, ¿no? Y vi La Gran Belleza y no me enteré de lo bonita que era. Y escribí además muy cabreado contra ella y pagando, de qué culpa tendría La Gran Belleza, ¿no? Y volví a verla en Madrid un día a las 4 de la tarde, yo en la fila 3, que es que me coloco siempre ahí, no quiero a nadie al lado, y bueno, es muy maniático.
Y dije, qué idiota y qué miope has sido, Carlos. ¿No te has enterado de la poesía que hay en esta película incomparable? Era bellísima. Y entonces volví a escribir pidiéndole perdón a la gente. Y mis comentarios diciendo, no, que les dije que me parecía un horror y el horror era yo, que no me enteré de su belleza, porque debido al cine también importan mucho las circunstancias en las que lo ves, ¿no? Y sí, me ha ocurrido, no muchas veces, suelo afirmarme en mis juicios y encima soy tan maniqueo que creo que la mayoría de las veces tengo razón, ¿no? Pero sí, a veces he metido la gamba hasta... Pero sé pedir perdón, no sé si eso arregla algo, pero sé pedir perdón, sí. Hola, buenas noches. Sí. Yo tengo una pregunta muy breve, pero aparte de eso quería decirle que no he seguido igual tanto su vida y obra como otras personas en esta sala, pero suelo leer sus críticas y la verdad es que coincido casi siempre con ellas, no siempre. Soy un gran fan del cine asiático, ya se lo digo. Mil perdones, nos podemos entender aunque pero yo creo no sea que fan del siempre cine que he leído asiático. una crítica buena suya de una película, siempre me ha gustado. Bueno, pues me podía introducir usted en el cine asiático Tal vez, y yo... tal vez le tenga que dar otra oportunidad como le pasó con La Grande Belleza. Sí, pero ahí fíjese que no... Dices, joder, como para volver a verlas. Ha sido... Bueno, tal vez haya alguna excepción. Sí. Y no, lo que pasa es que se mosqueaban mucho los críticos de cine que me hicieron una vez un manifiesto encabezado por Víctor Erice y José Luis Garín, que pedían todos mi cabeza, que dices, hay que joderse, o sea, los 300 críticos y se iban añadiendo y tal. Y entonces me acusaban, entre otras cosas, esta raza de los críticos de cine se llaman, ¿no? De que me había, en una película de Kiarostami, Sí. me imagino que es un director que a usted le gusta, iraní y tal, una película que había visto en Venecia que duraba 3 horas y eran rostros de mujeres, miles de mujeres, el rostro duraba como 20 segundos y otra mujer, su rostro, y cuando vi los 500 primeros rostros y no pasaba nada más, pero no sé, debía haber ahí un misterio fascinante, ¿no? O eso contaban los críticos, ¿no? Y entonces, a la hora de, pensando que me quedaban 2 más, y además soy un fumador compulsivo, y entonces pues me fui de la sala, ¿no? Y dije, pues ya no veo más rostros de mujeres porque quedaban... Eso lo hago de vez en cuando con películas. Me pasó con una película georgiana que le dieron la Concha de Oro hace 2 años en San Sebastián, que era un plano fijo también de una mujer en medio de la hierba, tumbada, que duraba 18 minutos el plano. Y la mujer ni sonreía ni lloraba, era simplemente, pues eso, con los ojos terror, no sé si lo sabría alguna vez. Y entonces a los 10 minutos, sabiendo que la vida además es muy corta y tal, no, dije, pues vale, que me voy. Entonces, eso provocó que dices, joder, los críticos deberían de estar más atentos a las maravillas y no estar preocupados todo el rato con lo que hace el tal Bollero. O sea, que sí, porque me acusaban incluso una vez que se me bajaba un poco la mascarilla de la nariz. Y dice, pero tú has venido a ver a tus autores favoritos o a ver lo que hace el tal Bollero. Y Bollero se ha salido, Bollero le bajaba... ¿Y cómo puede? ¿No? Y entonces, pero no, afirmo sin ningún prejuicio que lo que me aburre profundamente, y además son larguísimas, o sea, que no tengo ningún problema en largarme de ahí pues a ver el paisaje o eso. Pero que lo cuento siempre. También he visto a entusiastas de todo ese tipo de cine estar roncando pero además de esos ronquidos nada sexys, o sea, como demasiado.
Y acabar eso y decir qué es una obra maestra. Me ha conmovido y que te ha conmovido, tío, con los ronquidos que pegabas. Pero ¿qué me estás contando, no? Lo difícil es luego escribirse así, porque puedo ser muy concreto, no necesito demasiado espacio así para... Pero estos hacen tesis doctorales sobre esas cosas y dices, pues yo la voy a hacer sobre sus ronquidos y tal. Yo creo que hay películas malas que se hacen en todos los lugares del mundo también. Sí, cine malo, sí, por supuesto. Igual que bueno. Por supuesto. Pero que le he dicho que con el cine asiático, que no soy, pues hay un tal Ozu, un señor japonés, que no sé si, que dices, joder, como era, ¿no? Y que... O... Mizoguchi. Mizoguchi. Sí. Kurosawa. Kurosawa. Sí, cosas. No, pero le quiero decir en general, o sea, la moda, que es que le estoy contando que funciona por moda, o sea, que de repente es pues todo, y que hay que ver el cine filipino o el cine guatemalteco y tal, y dices, no, en el cine guatemalteco habrá alguna cosa que esté muy bien, pero ¿cómo que los directores guatemaltecos? O sea, no, he visto tantas modas y tanto, y dices, pues no, yo no reacciono ante las películas, pues eso. Si me gustan o no me gustan, si me dicen algo, si me provocan sensaciones, y lo cuento. Me limito a contar mis sensaciones ante lo que quieren transmitirme en una pantalla, ¿no? Y luego mis sensaciones pueden ser imbéciles o ser un... Pero vamos, siempre he conectado con mucha gente. Y eso es lo que no han podido quitarme a pesar de todos los problemas que he tenido en esta... Pero digamos, joder, empiezo a hablar como una folclórica. Siempre he tenido público. O sea, y le hablo a lo largo de 45 años. Sí. Y tal, sí. ¿Y cuál es la película que más le ha gustado de este año? De lo que llevamos de año. Me lo pone muy complicado. Es que fíjese, lo pensaba el otro día, digo, ¿qué película de dejarte tocado? No. Hubo una española que me parece una preciosidad así, pero yo creo que es de este año. Sí, Se Cinco llama Lobitos. Cinco Lobitos. Es de este año, sí. Sí. Me gusta mucho esa película. Sí, está muy bien. Está muy bien. A mí también sí. me gusta mucho. Y no, pero el Buen Patrón está muy bien. Ese es del año pasado ya. Es del año pasado. Pero digamos que en los últimos años, películas que me hayan... eso de decir, joder. Le diría Mank, una peli de Netflix, así con... y una película danesa que me encantó, que se titula Otra Ronda. Mank es la historia de Herman Mankiewicz, el guionista de Ciudadano Kane, ¿no? Y ese me parece uno de los grandes directores americanos, David Fincher, ha sido como los antiguos, los mejores, los de toda la vida. Y Mank es deliciosa y muy triste, sobre un grupo de profesores que se aburren mucho en el colegio y en sus vidas cotidianas, que todo es grisáceo y común, y con sus familias, y deciden empezar a soplar desde por la mañana hasta las 8 de la tarde con una cantidad de alcohol que les permita que su estado de ánimo esté siempre arriba, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, claro. Así, pero películas, le quiero decir que me hayan, no sé, como, pues, pero, joder, había otras épocas, Luis, Sí, en que la lista era como... Sí, sí. Y estoy deseando a ver si Netflix, ahora que la ha palmado ya la señora y tal, la reina Isabel o algo así, a ver si estrena la 5ª temporada de The Crown, que me parece formidable así. Y mira que le tengo manía a Netflix, mira que vende basura, o sea, Sí. pero Estoy de acuerdo. luego también te producen Mank
o que es como el certificado de artísticos. Con eso, una cosita cada 2 años, pero The Crown a mí me parece una maravilla de serie. Muchas gracias. Algunos hemos seguido una recomendación que hizo usted recientemente, Afterlife, de Ricky Gervais. Me encanta, sí. Y se lo agradecemos también, como ha hecho aquí Afterlife es deliciosa y ese señor me parece un genio. Es tan sarcástico, tan sensible, tan personal, me parece uno de el mejor cómico de la actualidad. Sí. No solo Afterlife, que es una delicia, esos capítulos de media hora así sobre alguien que desolado completamente por la muerte de su mujer, ¿no? Y queriendo suicidarse todos los días y trabajando en un periódico de provincias que dedicado a entrevistar a frikis. Y, ¿no? Afterlife me parece una delicia. Pero también los monólogos de este tío que me parece... Sí, yo lo descubrí gracias a ti. Sí, me parece Me encantaron. genial. Sí. Hoy estamos en Murcia y no hemos nombrado en ningún momento al gran Paco Raval. Joder, cómo era Paco, ¿no? Tipo más formidable, así, oh, qué bien. Yo estuve, la última vez que estuve en Murcia hace muchísimos años fue con él y aquí era un ídolo hasta unos niveles estratosféricos. Sí. Maravilloso. ¿Te ocurre que cada vez que te acuerdas de Paco piensas en él, sonríes? Totalmente. A mí me pasa. Era la alegría. Y me río incluso, o sea... Es que era un magnífico actor, pero luego era una personalidad... ser humano increíble, arrollador. Arrollador. Arrollador en todos los sentidos. Sí. Pero, le daba vuelta al reloj. Sí, te quiero decir, somos mucha la gente que ha querido a Paco, que ha tratado a Paco y joder, se hacía querer. Era tan humano y tan torrencial y tan... Tenía mucha gracia. Mucho carisma. Sí. Era un poco el flautista de Hamelin, íbamos donde iba él todo el rato. Que podías acabar 3 días más tarde, o sea, empezar a las 7 de la tarde y terminar con Paco 3 días y 3 noches más tarde. Pero era, pues lo que te cuento, que cada vez que pienso en él se me pone una sonrisa. Y luego te acuerdas de sus grandes... Era muy cariñoso y muy... Sí. Y era un disparate, pero podía ser un disparate también al mismo tiempo. Pero qué bien. Y luego te acuerdas de sus trabajos en Nazarín, Los Santos Inocentes. Sí. El Juncal. Es un actor que gana con los años. O sea, ves las primeras películas de Paco, que era el galán, ¿no? Sí, las películas de Rafael Gil. Tuvo una pinta extraordinaria siempre, ¿no? Pero, joder, cómo madura. Y los últimos años, la última época en Truanes estaba maravilloso, ¿no? En Goya en Burdeos está muy bien haciendo de Goya, que ganó el único Goya de su carrera por esa película. ¿Y era de aquí? Claro. Era de Águilas. Sí, y muy orgulloso además. Muy orgulloso de su tierra. Su tierra Aquí sois conscientes de que hay una actriz que nos encanta a Carlos y a mí, murciana, Marta Nieto, que tiene un talento extraordinario. Aparte de las películas... Y es guapísima, ¿no? Es una cosa de no creértelo. Sí. Y está preparando su primera película como directora. Y la quiere rodar el próximo año 2023. Y tengo muchísima curiosidad porque es una chica muy especial. Y viniendo aquí a Murcia nos ha hecho... La lista completa de bares y restaurantes. Quiere mucho a Murcia y también me apetecía mucho nombrarla. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Yo le quería agradecer también, yo lo leo desde pequeño, a partir de que llegara al diario El País, que es el que compraba... Es usted muy joven. Sí, claro. 35 años. Sí. Bueno, era el periódico que compraba mi padre en casa, entonces era el que leía cuando no lo leía antes en El Mundo, el Diario 16 y todo eso. Y le quería agradecer también pues todas sus críticas, que para mí pues todos los viernes, como han dicho anteriormente,
cuando leo las críticas intento ver todas las películas que usted recomienda o, bueno, algunas de las que no también, a veces coincidimos, otras no. Normal. Y bueno, sé que ha decidido retirarse de su asistencia a festivales de cine. Sí. Le quería preguntar si había alguna posibilidad de que volviera no asistir a ningún festival más, ni siquiera el de San Sebastián, que está aquí cerca. No, he estado en San Sebastián, pero porque han proyectado ahí el documental del crítico y tal. Pero no, dejé los festivales para siempre, los cuales me he tirado en Venecia, Berlín, Cannes y San Sebastián, que eran los que cubría. Pues llevo como 35 o 36 años, pero ya me pilla muy mayor. Y es que para mí lo mejor de los festivales, y le podré parecer muy frívolo, aparte de encontrarte de repente con películas maravillosas y descubrirlas y de la presencia en ellos de gente legendaria para mí, como Billy Wilder o Joseph Mankiewicz o Robert Mitchum o Bette Davis, ¿no? Le hablo de... Mi mayor alegría en los festivales éramos el grupo de gente cuando nos reuníamos a cenar y a beber a las 10 de la noche. Allí no se hablaba de cine, se hablaba de todo menos de... Y esa gente, o sea, han muerto varios, Ángel Fernández Santos, Antonio Gasset, grandes amigos, otros se jubilaron y al final no queda nadie. Y he dicho, y yo no soy de hacer nuevos amigos ni historias de esas, y he dicho, pero ¿qué pintas en Berlín que en febrero a las 3:30 de la tarde es de noche ya? Sí, por eso le he preguntado si algún festival español como el de San Sebastián. Ya no haré más festivales, pero me echarán de menos. Así, sí. A raíz de esta pregunta le quería preguntar, ya que ha dicho anteriormente que alguna de sus críticas o alguna columna había supuesto problemas con algunas personas. ¿Esta decisión ha supuesto algún problema con la dirección del país? He tenido problemas toda mi vida con las direcciones de todos los medios. ¿Esta decisión en concreto le han intentado acorralarme, te pueden acorralar de formas muy sutiles, incluidos los periódicos progresistas, entre comillas, ¿no? Pero presiones sí, he tenido siempre y he dado mucho miedo, siempre, de lo cual me alegro, he inspirado mucho miedo. Pero los problemas gordos, o sea, que he tenido en mi vida escribiendo, le quiero decir, querellas, los juzgados y movidas, amenazas inquietantes con posibilidad de hacerse reales, no han venido por las críticas de cine, han venido por las columnas que escribo desde hace 30 años sobre la vida cotidiana. Antes mucho más, ahora ya solo me dejan una. Pero le quiero decir que me he encontrado en los juzgados con gente tan desagradable. Eso sí, la villanía de mis enemigos, de esos que me reconforta. Pues gente como un tal Jesús Gil, una especie de gángster, así que era pues, de Marbella, ¿sabe de quién le hablo? Un tal José Mourinho, el entrenador del Madrid, un tal José Luis Moreno, otro gángster también, vamos. Le quiero decir que me alegro de tener esos enemigos que me han creado tantos problemas. Y luego, pues eso, que Almodóvar esté siempre encabronado conmigo, pues francamente me da igual. O incluso me divierte, así que lo pasé tan mal. ¿Con Almodóvar ha habido algún tipo de relación personal, aparte de las críticas a sus películas, que no le ha gustado? No, hubo una época que nos veíamos por las noches. O sea que, pues eso, ¿cómo se llamaba eso tan mitificado? La movida. La movida. Que eran todos en el sol los veríais. Sí, pero que eran todos creadores. O sea, ¿no? Y dices, lo que había sobre todo eran pues, las copas, las drogas, los ligues, o sea, y luego pues, salía
algún creador, pero es que resulta que ahora lo eran todos. Y fue cuando los peluqueros empezaron a llamarse estilistas y todos eran diseñadores, no sé, de estas cosas. Y con Almodóvar pues, nos cruzábamos en la noche, ¿no? Y incluso sí, pues algunas veces coincidimos en Rusia en un viaje, un tiempo que no teníamos más remedio que tratarnos, pero no, es un fulano que siempre me ha desagradado, me parece un impostor, y sospecho que yo a él pues todavía más, o sea que no tengo nada que compartir con ese genio universal. Bueno, la película El Crítico, por cierto, se puede ver el día 21, ¿no? Desde el día 21 eso me han dicho. En el canal TCM. Sí, la estrena TCM. Pero te he contado, Luis, que cuando me la pasaron, la gente que la ha hecho, el acojone que tenía no solo ellos, sino yo, diciendo, ¿y si me parece un espanto? Sí, sí. Tú que eres lo sincero que yo soy. Claro, que eres tan crítico con los demás, ¿qué demonios vas a contar? Pero no, me gustó. Y el fulano que aparece ahí me cae bien, me iría con él a tomar copas. Así. Bueno, no todos los días, pero de vez en cuando. Pues qué suerte tengo yo que me voy a ir a tomar copas con ese fulano. Sí. Bueno, pues, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.